¿Qué tal, compañeros? En el siguiente video nosotros les hablaremos acerca del tema de suma de vectores. Para poder comprender el tema se tendrán que conocer tres conceptos, que sean magnitud escalar, vectorial y vector. Una vez comprendidos los conceptos, procederemos a realizar el siguiente ejercicio por medio de dos métodos. El primero sería de forma gráfica por el método del polígono y de forma algebraica por el método del paralelogramo. En este segundo estaremos aplicando la ley de senos y cosenos para poder llegar a nuestro resultante. Bueno, lo primero que haremos en este problema que nos dice que hay que reencontrar la fuerza resultante de las dos fuerzas que actúan en el gancho sería trazar primero nuestro plano de coordenadas. Posterior a esto volveremos a dibujar los vectores pero con una escala. Para esto nosotros tomaremos uno de los dos vectores, en este caso será 200 newtons, y le asignaremos un valor correspondiente, que en este caso serían 3 centímetros. Haremos lo mismo con 500 y haremos la igualdad con la información que anteriormente le colocamos a 200 newtons. En este caso escribiremos 500 newtons sobre 1 y lo multiplicaremos por 3 centímetros sobre 200 newtons. Eliminaremos los newtons y multiplicaremos de forma directa. Entonces nos daría un resultado de 1500 sobre 200, dándonos una medida de 7.5 centímetros. Entonces ahora sabemos que 200 newtons es igual a 3 centímetros y 500 newtons a 7.5. Entonces procederemos a dibujarlos en nuestro plano cartesiano. Primero dibujaremos 200 newtons, que en este caso, como podemos ver en la imagen, tiene un ángulo de 30 grados correspondiente al eje horizontal. Lo dibujaremos con las medidas que le colocamos, que serían 3 centímetros, y ahora haremos lo mismo con el segundo vector, que serían 500 newtons. Como este tiene un ángulo correspondiente de la primera fuerza de 40 grados y la primera fuerza de 30 grados hasta el eje horizontal, este tendrá un eje de 70 grados y lo colocaremos frente al otro vector donde termina. Ahora lo que haremos será desde el origen del plano dibujaremos el vector resultante que comience desde el origen y termine en la punta del segundo vector. Entonces, como podemos ver, este tiene un ángulo de inclinación de 59 grados y tiene una distancia de 9.8 centímetros. Estas son las medidas que nos arroja de manera gráfica. Entonces lo que procederemos a hacer será convertir los 9.8 centímetros en newtons para ver cuál es la magnitud o cuál sería la magnitud de este vector resultante, y posteriormente lo realizaremos por el método gráfico para ver si las operaciones fueron correctas, si lo hicimos de manera correcta y si coinciden o son cercanos. Entonces lo que haremos será hacer nuestra igualdad como anteriormente. Entonces colocaremos 9.8 centímetros sobre 1 y lo multiplicaremos por 200 newtons sobre 3 centímetros. Entonces eliminamos los centímetros y multiplicamos de forma directa. En este caso lo que nos daría sería 1960 entre 3, que nos daría un resultado de 653.3 newtons para nuestra fuerza resultante. Muy bien, ahora procederemos a hacerlo de forma gráfica para poder corroborar nuestros datos. Muy bien, ahora procederemos a resolverlo de manera algebraica por el método del polígono. Para esto lo que tenemos que hacer será volver a dibujar nuestras fuerzas para poder crear el paralelogramo. Para esto colocaremos las fuerzas y los datos que ya conocemos, que en este caso sería la amplitud que tiene F1 respecto del eje horizontal, sería 30 grados, y la fuerza 2 respecto del F de la fuerza 1, que serían 40 grados, haciendo un total de 70 grados para la fuerza 2 respecto del eje horizontal. Le asignaremos las magnitudes, que serán 200 y 500 newtons, y trazaremos las fuerzas de forma paralela para poder formar nuestro paralelogramo. Les asignamos los valores faltantes a los vectores semejantes y dibujamos nuestra fuerza resultante. Ya que conocemos uno de los ángulos de nuestro paralelogramo, procederemos a obtener los demás. Por ley de triángulos sabemos que todos los
ángulos o la sumatoria de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Por tanto, en el paralelogramo serían 360. Le restamos la sumatoria de los ángulos semejantes, que serían 80. Por lo tanto, nos quedaría un total de 280 grados para los dos ángulos restantes, que igual son semejantes. Por lo tanto, cada uno tendría un ángulo de 140 grados. Muy bien, ahora que conocemos estos datos, procederemos a separar nuestro triángulo del paralelogramo para poder resolverlo por ley de cosenos y ley de senos. La ley de los cosenos la usaremos para obtener la magnitud de la fuerza resultante y la ley de los senos la usaremos para obtener el ángulo phi, que en este caso sería el ángulo de apertura que hay entre la fuerza resultante y el eje horizontal. Entonces procedemos a dibujar nuestro triángulo. Dibujamos la fuerza resultante y le asignaremos sus valores correspondientes. Igual a cada uno de los lados les asignaremos una letra. En este caso la fuerza resultante será el lado A. La fuerza 2, que tiene la magnitud de 500 newtons, será el lado B. Y la fuerza 1, que tiene la magnitud de 200 newtons, será el lado B. Asimismo le asignaremos los ángulos. En este caso los ángulos serán los que son opuestos al lado. Por tanto, el ángulo que conocemos de 140 grados será el ángulo A. El ángulo opuesto a 500 newtons o a la fuerza de 500 newtons será B y el otro será C. Por lo tanto, procedemos a realizar nuestra operación por la ley de los cosenos, ya que nosotros conocemos dos lados y el ángulo opuesto del lado que queremos conocer. Entonces sustituimos nuestros valores, que estos serían 500 newtons al cuadrado más 200 newtons al cuadrado, menos 2 veces el producto de 500 por 200 por el seno de 140. Si realizamos la operación, esto nos daría un resultado de 665.73 newtons para la fuerza resultante. Lo que podemos ver es que es muy similar a la magnitud que habíamos obtenido de forma gráfica. Ahora procederemos a obtener phi. Para esto deberemos conocer los ángulos internos, en este caso deberemos conocer C, para poder restárselo a la amplitud que tiene la fuerza 2 con respecto al eje horizontal y poder obtener phi. Muy bien, ya que conocemos los datos, en este caso sería el lado A, el lado B y el lado C. Asimismo, conocemos el ángulo A, que es de 140 grados. Entonces, la ley de los senos lo que nos dice es que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y esto es igual a C sobre el seno de C. Para poder realizar esta operación, nosotros solo necesitaremos dos pares. En este caso, un par, conocer ambas incógnitas y cualquier otro de los datos de nuestra operación. En este caso, nosotros conocemos A y el lado A y el ángulo A. Por lo tanto, escribimos 665.73 newtons sobre el seno de 140 grados sería igual a 200 newtons sobre el seno de C. Entonces, en este caso, lo que haremos será despejar y eso nos quedaría como el seno de C, que es igual a 200 newtons sobre 665.73 newtons por el seno de 140. En este caso se eliminan los newtons y hacemos nuestras operaciones. Así podremos obtener que el seno de C es igual a 0.1926, pero nosotros queremos conocer C.
Por lo tanto, hacemos la función inversa de seno, que sería el seno negativo de 0.1926, lo que nos daría un ángulo resultante de 11.10 grados. Entonces ahora lo que procederemos a hacer será restar 11.10 grados de los 70 grados. Igual ya podemos conocer el ángulo B, que en este caso sería 28.9 grados, dando un total de 180 grados para los tres lados del triángulo. Muy bien, ahora procederemos a hacer nuestra operación y le restaremos a 70 grados los 11.10 grados, que es la amplitud de la fuerza 2 con la fuerza resultante, lo que nos daría un total de 58.9 grados para el ángulo phi. Como pudimos ver, el ángulo es el mismo que obtuvimos para nuestro método gráfico, por lo que podemos ver que está correcto. Bueno, buenos días. En este video les voy a enseñar cómo sumar vectores en el programa CATIA. La materia es mecánica y pues les enseñaré. Les voy a poner un ejemplo, bueno, un problema, y los vamos a resolver y les voy a ir mostrando paso a paso. El problema dice: dos fuerzas actúan sobre el gancho, determinen la magnitud de la fuerza resultante. Bueno, ahí vemos el gancho, que tiene dos vectores, bueno, que son las fuerzas, y nos dice que encontremos la magnitud de la fuerza resultante, o sea que hay que sumar los dos vectores para encontrar la fuerza. Entonces comenzamos aquí trazando una línea, la vamos a donde están colgadas las fuerzas, vamos a poner que es el origen. No importa cómo la tracen, ahorita se corrige todo. Nos dice que su magnitud es de 200 newtons. El ángulo es de 30 grados respecto al eje X. Y pues el sentido es para el tercer cuadrante, o sería suroeste. Entonces le vamos a poner una escala que por cada 10 newtons sea un milímetro. Entonces como son 200, serían 20 milímetros. Ustedes pueden dar la escala que quieran, y no hay problema, aquí nada más corrigen y no se preocupen. Aquí con la opción de constraint, después dice que tiene sus grados son de 30, bueno, son 30 grados respecto al eje X. Entonces nada más seleccionamos igual vector, el eje X, para que mida 30 grados. Ok, y ya está. Esa sería nuestra fuerza 1. Después la fuerza 2 nos dice, dice que tiene magnitud igual en constraint, y ya para poner la magnitud que tiene, igual la misma escala, cada 10 newtons serían 1 milímetro. Como tiene 500, serían 50. Igual en el tercer cuadrante. Y nos dice que mide 40 grados respecto al primer vector. Entonces, como el primer vector mide 30 respecto a X, sería 30 más 40, 70 grados. Entonces, me diría de ángulo 70 grados respecto al eje X. Ponemos 70 y ya está. Ahora lo que hay que hacer es sumar este vector con este
podríamos pasar este vector aquí al final o este vector aquí al final y después trazar la línea del origen que sería la fuerza resultante. El mismo programa nos los da. Ahorita como no podemos mover ninguna línea porque ya están fijadas, vamos a empezar con o podemos trazar igual otra línea, dar la misma magnitud, que sería 50, el mismo ángulo respecto al eje X, que quedamos que sería de 70, y ahí está. Ahora lo único que tengo que hacer es pasar esta línea aquí. No lo puedo hacer porque aquí está fijado este circulito, bueno, aquí que dice grado, está fijado, no me dejaría moverlo. Entonces lo único que hago es lo selecciono y le doy en suprimir. Ahora para que se sume, nada más le puedo dar en constraint, selecciono donde empieza el vector y donde termina el otro vector. Nos da una distancia. Lo selecciono, doble clic, le pongo 0. Ok, y ahí está. Ya lo único que falta es trazar una línea que sería la fuerza resultante de donde termina el segundo vector al origen. Podríamos tomar esta y sería este punto, yo quiero que me da 0 y ya. Ahorita ya nada más para saber su magnitud, mide 66.574 milímetros, pero como estamos a una escala de 10, entonces me diría 665 newtons, punto 74, esa sería su magnitud de la fuerza resultante. El sentido pues es el tercer cuadrante o suroeste, y el ángulo también lo podemos sacar acá. Nada más seleccionamos el vector, la fuerza resultante respecto al eje X, y nos da unos grados de 58.866 grados. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero hayan entendido el problema y les haya gustado. Muchas gracias.